Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Ver el Cubo. Hoy otro programa especial, otro programa de esos que dan ganas de hacer. Y ni más ni menos que con Esteban Breto, presidente del directorio del aeropuerto de Rosario. ¿Cómo va? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Bueno, un gusto, realmente un placer participar de este espacio de difusión. Esteban, tuve la oportunidad de charlar y charlamos poco, pero lo poco que charlamos me pareció muy interesante. Esas personas que siempre aportan, que uno mira y dice qué lugar importante que tiene y se empieza a preguntar cómo es llegar ahí, las responsabilidades, todo lo que conlleva justamente tanta responsabilidad. Así que vamos a empezar, pero bien, bien, bien desde el principio. ¿Cómo eras de chico? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu infancia? Bueno, nací en Rosario, soy de la clase 1972, estoy próximo a cumplir los 54 años Mira, y siempre estuve en Rosario, nunca, eh, digamos, he viajado lógicamente por el mundo, conozco mucho de Argentina, pero amo mi ciudad, realmente la amo. Tengo ¿viajaste, mis hijos acá y toda mi familia. viajaste mucho? Viajé todo lo que pude y bueno, voy a seguir viajando, Ahí había lógicamente. algo, ¿no? Ahí había algo de correlación con tu puesto ahora, digo, justo después Eh, en el aeropuerto. sí, digamos que, bueno, un poco en relación a cómo iniciaste la nota, haber llegado a ser director y presidir el Aeropuerto Internacional de Rosario tiene mucho que ver con mi formación dentro de una organización que es la Cámara Junior o JCI Rosario, una organización mundial que está distribuida en más de 120 países en el mundo. Bien, bien, me gustó, me gustó. Eh, Hay mucha gente que se pregunta, y esto es algo que hasta a nosotros nos pasa, esa organización vos has formado, yo hoy formo parte, pero como te dije al principio, es como una hermandad que sí a lo largo del tiempo. Se pregunta por qué hacen cosas que no le dan plata. ¿Vos qué opinás de eso? Viste que hay mucha gente que te dice, che, ¿y por qué gastas tiempo en eso? Si no te da plata, no te da nada. ¿Qué te hizo empezar a participar de esas organizaciones? Mira, yo tengo presente varias fechas importantes en mi vida. La fecha del nacimiento de mis hijos, la fecha de mi casamiento, mi cumpleaños, los cumpleaños de mis hermanos, pero hay una fecha que la tengo muy grabada, que es el 20 de abril de 1994, que fue un miércoles, que fue mi primer acercamiento a la institución. De esa fecha me acuerdo como el resto, eh, lógicamente que las anteriores son mucho más importantes, Ujú. pero porque fue una fecha que marcó gran parte de mi vida. A partir de mi participación en esa organización, bueno, conocí mis mejores amigos, yo me inicié a los 20 años y muchos de esos amigos hoy los conservo. Son amistades, digamos, que uno elige recorrer los caminos de la vida, como dice la Ujú. canción, y a los cuales todavía sigo recurriendo a la hora de consultar, pedirles consejos y demás. Y le mando un saludo Le mandamos un a todos. saludo. Sí. Le mandamos un saludo. Yo creo que esas organizaciones te dan. Bueno, tenemos a alguien conocido en común que es Iván Eblagón, que ha dicho que esas organizaciones son la universidad de lo que no te enseña la universidad. Y es un poco eso, me parece. Así es. Yo creo que es complementario. Yo soy licenciado en comercialización y estudié en una universidad donde te da el bagaje académico, pero la JCI sería como la universidad de la calle, ¿no? Que te Mm. permite el pragmatismo de llevar adelante proyectos, liderar equipos, capacitarte, dar capacitación, ser facilitador, tener contactos, relaciones internacionales, por ejemplo, los congresos o las conferencias de área que se realizan en cada una de las áreas. Esta organización está dividida en 4 áreas en todo el mundo y
principio de año, creo que en abril de cada año se realiza una conferencia en cada una de las áreas y a fin de año, mediado de noviembre, se realiza un congreso mundial. Y eso te permite, digamos, participar de esas conferencias, de esos congresos, conocer miembros de la misma organización, de distintas naciones, de todas las naciones, o al menos de las 120 naciones que pertenecen a esa organización. Bueno, capacitarte, intercambiar ideas, debatir, también hacer contactos, negocios, relaciones. La verdad que la apertura que implica en las mentes de las personas una organización de estas características es, te diría que es muy difícil de dimensionar si no lo experimentaste. Y así, viéndolo hoy y habiendo pasado más de 30 y pico de años, todavía me cuesta mucho dimensionar hasta dónde llega, ¿no? ese tipo de organización. Dijiste que empezaste, corregime si me equivoco, los 20 años en la organización. A los 20 años míos. Está excelente, ¿eh? A la vez estudiabas, trabajabas, empezabas a pensar todo este futuro que hoy tenés. Sí, en ese momento trabajaba y estaba dando los primeros pasos de estudio. Yo comencé estudiando contador público Mirá. en Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, acá Mm. en Oroño y 3 de febrero. Y ahí hice un año de esa carrera, pero mi trabajo no me permitía, o sea, no disponía de mucho tiempo. ¿A qué trabajabas? Yo trabajaba en una empresa familiar que fabricaba caños plásticos. Mirá, ¿ese fue tu primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo formal, Mirá. digamos. Antes había hecho un poco de todo. De los 16 años, me acuerdo cuando me iba a pasar el verano con mis primos al campo, a Maciel, Mm, también alguna changuita con mi primo hacía, mm. o en el campo o repartiendo algún producto, algún que otro producto. Me dijiste que estabas estudiando contador público. Había, Un año. Llegué a hacer un año de contador público, desistí por esto de que el trabajo me demandaba hasta 12 o 14 horas diarias de Wow. trabajo. Y después, digamos, desistí esa carrera y busqué algo de similares características, o al menos que pueda contemplar alguna que otra materia parecida. Me gusta mucho comercio exterior, pero comercio exterior no me terminaba de cerrar del todo, lo veía un poco limitado, así que busqué esta carrera que en ese momento era bastante incipiente y la verdad que me gustó y me identifiqué muchísimo. Me gusta la venta, me gusta la gerencia de ventas. ¿Cuál fue la razón de pasarse entonces de la parte de contaduría a la parte de comercialización? Porque entiendo que tiene ciertas similitudes, pero también tiene ciertas diferencias. Sí, totalmente. Bueno, mi idea original, y yo en realidad a los 53 años estoy más construido por fracasos que por aciertos. Después me gustaría Vamos a ahondar en eso, si te parece. contar un poco, pero si hoy me permitirían poner en una balanza fracasos contra aciertos, creo que estaríamos 1 kilo a 100 gramos. Eh, pero en ese momento mi idea era hacer un año de contador público, perdón, hacer 3 años de contador público, porque siempre mi carrera soñada fue ser economista, Mira. pero yo necesitaba en esos 3 años poder cambiar de trabajo, porque mi trabajo por una cuestión de tiempos no me permitía dedicarle mucho a la facultad. Nosotros trabajamos incluso hasta horarios rotativos, Mm, de 12. He trabajado hasta 14 horas, mm. pero por lo general era de 12. Y mi idea o mi expectativa era en los 3 años de la carrera de contador conseguir un trabajo y a partir del cuarto año homologar algunas materias y hacer licenciatura en economía.
No me salió bien la jugada, Ujú. pero bueno, fue una buena experiencia y ese fracaso me permitió convertirlo en una oportunidad y automáticamente al año siguiente decidí estudiar licenciatura en comercialización porque era una carrera que no requería a lo mejor tanto tiempo, digamos, de estudio, sino más bien me daba la flexibilidad de tener, de poder llevar adelante ese trabajo que no podía cambiarlo y la carrera. ¿Cuánto tardaste más o menos en recibirte del IC? Bueno, en mi caso, yo la carrera la dividí en un instituto, que es el Instituto de Ciencias Comerciales, donde ahí me recibí de técnico superior en comercialización, y al poco tiempo se firmó un convenio con la UCES, Mm. que es la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y ahí extendí cuarto y quinto año para recibirme de licenciado en comercialización. Vas a Fue agarrar. una carrera de 6 años Claro. porque me tomé uno en No, el aparte, medio. aparte, aparte trabajabas, aparte estabas en la JCI, que todo eso demanda un montonazo de tiempo también. Es un gran desafío ordenarse, sobre todo, viste, a los 20 años que además querés tener vida social, que querés hacer todo, pero no se llega. Bueno, así fue. Yo en ese momento trabajaba, Mm. como te decía anteriormente, estudiaba, eh, participaba de la JCI Rosario, participaba en ese momento del Foro Regional Rosario, que se funda en el año 1995, hoy sigue funcionando. Eh, Participaba de la Federación Gremial. Sí, de una de las comisiones de Federación Gremial. Yo me acuerdo siempre que tenía cinco frentes abiertos. Mm. Sí, hay uno que no me está cerrando mucho, pero Mm. los otros cuatro primeros estoy seguro que fueron así. Y ahí tenía 20, 22, 25. En esa época uno se llevaba todo por delante. No me arrepiento para nada porque estaba todo el día activo, concentrado con el trabajo, concentrado con la facultad, concentrado con mi vida institucional. Yo llevo casi 33 años de vida institucional, gremial, empresaria dentro de Federación Gremial y yo creo que es uno de los activos más importantes que tengo. Haberme relacionado con todas las instituciones más representativas de Rosario y de la región. Me parece algo muy importante el tema del relacionamiento también, ¿viste? Porque uno piensa a veces que uno crece y crece, pero también crece más cuando no solamente se rodea de gente, sino que se rodea de gente que está en el mismo camino que uno. Entiendo que estas instituciones también te ayudan un poco a eso, ¿no? Sí, uno de mis grandes, digamos, sueños o ideales era ya desde chico, desde muy chico, tener mi propia empresa Mira. o ser empresario. Y a veces no solamente es importante detectar un nicho de mercado y focalizarse en ese negocio, sino también todo el entorno. Y yo creo que empecé por el entorno. Primero me empecé a relacionar con empresarios. De hecho, desde los 20 años transito Federación Gremial, Mm. que si bien yo ingresé a través de la JCI o la Cámara Junior, esa institución nuclea hoy a más de 10.000 empresas de toda la región. Sí. Así que es como que empecé a oler un poco el ambiente del empresario. Empresarios muy consolidados, quizás cuando yo todavía no tenía, ni Claro. siquiera había dado el primer paso, pero bueno, me sirvió como espejo para reflejarme en ellos y empezar primero por mi construcción mental de lo que quería realizar a nivel empresarial. ¿Qué querías realizar a nivel empresarial? No, Mm. siempre soñé con tener no una empresa grande, sino una gran empresa. Wow. Hoy son dos conceptos totalmente distintos. ¿Qué es la diferencia para vos de esos dos tipos de conceptos? Y hoy la gran empresa para mí se da con una estructura importante en recursos humanos,
eh, no más bien apuntando al nivel de facturación, sino a cómo la empresa, digamos, trata sus propios recursos, qué beneficios le puede dar a cada recurso, porque cada empleado a su vez tiene aparejado una familia, cómo esa empresa se desarrolla en su entorno, no solamente, bueno, hay muchos empresarios que a fin de mes ven cuánto facturaron. Yo me parece que es importante eso para sostenerla, porque si una empresa no es rentable no termina siendo una empresa, pero para mí la empresa es mucho más que eso. Cómo impacta en la sociedad, qué política tiene a nivel, hoy está muy de moda el medio ambiente, la sustentabilidad, Total, y todo ese tipo de cuestiones. total. Uno que más o menos se va metiendo de a poco y de a poco hace rato, pero de a poco a comparación de otras carreras en el mundo laboral, se da cuenta de que por lo menos a esta edad, entiendo que va variando de diferentes tipos de edades, aunque es un poco un factor común, pero ya como que la gente trabaja por plata, pero la plata quizás en algunos momentos, sobre todo al principio, no es lo más importante, sino esos tipos de desafíos que a uno le ponen dentro del trabajo. Y entiendo que es la gran diferencia que hace de que una empresa sea también una gran empresa o no. Bueno, justamente al principio comenzamos con una pregunta que despertaba la Cámara Junior o la Mm, JCI con respecto a aquellas personas que participaban, dedicaban tiempo. Incluso sabemos que hoy se paga una cuota obvio. para participar de ese tipo de institución, y muchas veces había que sacar un pesito más Mm, porque no se llegaba para realizar, no llegábamos con el dinero para llevar adelante algún proyecto. En ese momento éramos motivados por cuestiones, cada uno tenía su cuestión particular, pero después había un objetivo general que se seguía adelante, una sinergia de un equipo que motorizaba proyectos, expectativas y demás. Yo creo que uno necesita hoy en una sociedad capitalista facturar y tener un ingreso determinado, pero no me parece que llegar a fin de mes y ver la cuenta engrosada te termine llenando. total. Me parece que a mí me llenan otras cosas, me llena esto que mencionaba anteriormente. Son desafíos personales, uno se siente agradecido por haber llevado adelante objetivos que no solamente están relacionados con lo económico y la facturación. Yo creo que en el fondo todos los seres humanos somos así, o al menos la mayoría, pero bueno, esta vorágine del capitalismo que nos lleva a competir diariamente desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, a veces nos hace perder un poco ese foco. Es clave el foco. Ante todo, siempre clave el foco. Agarrás, estudiás, te recibís. El siguiente paso, Me recibo y antes de recibirme logro hacer el clip en el trabajo. Ese tema realmente me tenía muy preocupado porque vengo de una familia donde mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre históricamente tuvieron un trabajo. claro. Las tres generaciones, ahora está mi hermano. Mm, Las tres generaciones habían trabajado en los ferrocarriles argentinos, bien. y en aquella época se ingresaba, en el caso de mi papá, había ingresado a los 16 años, Bueno, menor de edad en el ferrocarril, mm, y creo que se terminó yendo a los 50 y pico, no porque él quisiera, sino que el ferrocarril se había privatizado y claro. él pasó a trabajar en una cooperativa. Entonces venía con un chip de mi bisabuelo muy marcado en esto de que uno entraba a un trabajo y tenía que perdurar ahí toda la vida. De hecho, hoy, antes de comenzar la nota, hablábamos de la cantidad de disciplinas Mm, o de carreras o la diversificación de carreras que hay en las distintas universidades. Bueno, antes era mi hijo el doctor, mi nieto el abogado. Hoy hay muchas carreras, hay mucha diversidad. Yo creo que ahí afronté algo que realmente a mí me costó.
no solamente porque no lo encontraba, sino también porque estaba rompiendo un modelo, digamos, de pensamiento De tres familiar. generaciones para atrás De encima tres es generaciones para atrás, sí, 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 gran desafío. exactamente. Y bueno, lo logré, no me arrepiento para nada, o sea, estaba Mm. convencidísimo que así lo quería. Y he tenido cualquier cantidad de trabajos. Nunca me he quedado conforme con un solo trabajo. Mirá. Siempre buscaba tener dos, incluso cuando trabajaba 12 horas en esta empresa, cuando estudiaba, Mm. me acuerdo puntualmente, me había ido a una fábrica cerca de casa de mis viejos, para trabajar 4 horas más a la tarde. Y hoy lo pienso y digo, Claro. qué raro, ¿no? Pero siempre quería estar ocupado, o sea, 100% ocupado. Si no era en trabajo, era estudiando, si no relacionándome, si no yendo a eventos. Siempre haciendo algo que te lleve en pos de eso que vos querías lograr. Es, exactamente, sí, sí, siempre buscando nuevos desafíos. Soy una persona que llega el fin de semana y mi cabeza sigue funcionando de la misma forma que en la semana. Mm. Me cuesta descansar, Mirá. me cuesta poner mi mente en blanco, me cuesta muchísimo. Y bueno, trato de descargarlo de esta manera, ¿no? Relacionándome, participando, teniendo nuevas ideas y demás. Y de hecho, en Federación Gremial, después de haber estado tanto tiempo activo dentro de la Cámara Junior, en el 2007, y detectando, digamos, una necesidad que presentaba no solamente la Federación Gremial, sino muchas otras instituciones, que era el cambio generacional. En Federación Gremial en ese momento, eh, los funcionarios que presidían la institución y que formaban parte del Consejo Superior eran empresarios consolidados, pero con digamos, una edad determinada, y debajo de ellos prácticamente estábamos los más jóvenes. Claro. En ese momento 30 años, o sea, la brecha era entre 30 y 65. Mm. Entonces detectamos que ahí había una necesidad de generar digamos, un espacio para empresarios y creamos el GEFEG, que era Jóvenes Empresarios de Federación Gremial, y esos jóvenes, digamos, los empezamos a formar como futuros funcionarios de la institución para que en el momento que haya algún recambio, eso se dé. Estoy hablando de 2007. Y hoy estaba viendo justo una carta firmada por el presidente de la Federación Gremial, Eduardo Maradona, amigo, le Mm. mando un saludo, y la secretaria Evelina Monfrini, que Evelina fue digamos, fue una de las jóvenes que integró el GEFEC. Mira. Así que muchos de esos jóvenes hoy están integrando las distintas comisiones de Federación Gremial, muchos están integrando el Consejo Superior de Federación Gremial, y de hecho en los 100 años de Federación, quien fue presidente fue Ariel Dolce, también miembro de la Cámara Junior. Estamos en todos lados, una cosa impresionante. Estamos en todos lados, sí. Y él fue uno de las personas que me ayudó a organizar este espacio de empresarios jóvenes. Así que hoy, un poco a la distancia, la verdad que me siento muy orgulloso de haber en ese momento, eh, con el acompañamiento de Reno Arcadini y Roberto Palladini, que eran los dos líderes más importantes que tenía Federación Gremial en aquel momento, me acompañaron a mí y al resto a conformar este espacio de transición. Sabés que hay algo que, bueno, hace poco hablábamos y también le mandamos un saludo que vino Luciano Pasel. Y yo decía de que, viste, por ahí hay otras carreras que uno se imagina que terminan haciendo que sea CEO, en este caso presidente de un directorio, pero no se imagina tanto una licenciatura en comercialización o marketing, que es más o menos lo mismo, con diferente tipo de nombre. De hecho, marketing es comercialización en español, así que estamos Ujú. hablando de lo mismo, que terminen en ese rol. ¿Qué habilidades sentís
que tiene que tener un presidente, un directorio de un aeropuerto? ¿Qué habilidades sentís que hay que tener a la hora de liderar? Yo creo fundamentalmente saber escuchar. Siempre es una frase que la he escuchado muchísimas veces en la Cámara Junior. Tenemos dos oídos y una boca. Aprender a escuchar de parte del plantel, de la planta permanente. Nosotros hoy en el aeropuerto tenemos aproximadamente unos 110 empleados de planta permanente y algo así como más de 30 o 40 personal contratado. Aproximadamente 150 personas. 150 personas, 150 personas directamente relacionadas con actividades del aeropuerto. Claro. Después el aeropuerto tiene la particularidad de que interactúa con 10 organismos nacionales, entre ellos Migraciones, SENASA, Sanidad de Frontera, Policía, la PCA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Aeroportuaria, tenés aduana y algunos otros organismos nacionales más. Así que hoy aproximadamente digamos, ese núcleo duro que interactúa más fuerte en cuanto a hacer que el aeropuerto funcione. Nosotros le llamamos la comunidad aeroportuaria, estamos hablando de casi 400 personas. Yo creo que ese es saber escuchar. Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre, obviamente nos encontrábamos con un bagaje de cuestiones digamos, de proyectos que se venían realizando de gestiones anteriores, no la inmediata anterior nuestra, sino también la anterior a la anterior nuestra. Y bueno, yo preguntaba cómo lo vienen haciendo, Mm, y lo venimos haciendo de esta manera. Y no fue, digamos, del primer día tratar de imponer un modo de llevar adelante una organización. O sea, no fui con mi librito. mm, Cada maestro tiene su libro. Bueno, mm, yo ese libro lo tengo, como lo tenemos todos, pero no fui y lo puse sobre la mesa. claro. Traté de consensuar, de informarme de cómo se venían haciendo las cosas y equilibrándolo con una bajada política de quienes hoy gobiernan, ¿no? Nuestro Lógico. gobernador Maxi Puyaro y nuestro ministro Gustavo Puccini. Particularmente, a diferencia de otras gestiones, hablando en términos de gobierno provincial, el aeropuerto como ente autárquico hoy está funcionando dentro de la Secretaría de Transporte y Logística. Esa secretaría funciona dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo bueno, y el ministerio funciona dentro del gobierno. Históricamente, el aeropuerto más otros entes privados no funcionaban en esta órbita, sino más bien que estaban en el Ministerio de Obras Públicas. Hubo una decisión estratégica del gobernador que conjuntamente con el ministro crean un Ministerio de Desarrollo Productivo con 11 secretarías. Todas las secretarías relacionadas a la producción: turismo, comercio exterior, industria, transporte. Dentro de transporte, los dos aeropuertos que tiene la provincia, el Aeropuerto Internacional de Rosario y el Aeropuerto de Sauce Viejo, y los puertos. O sea, como que metió en una Mm, bolsa todas aquellas áreas relacionadas a- a la producción, básicamente. mm. Así que eso, digamos, nos permitió hoy despegar de alguna manera y poner digamos, en tema muchas obras que se venían realizando de gestiones anteriores, digamos, poner en tema, concluirlas. Y si Dios quiere, para finales de diciembre estamos inaugurando la rehabilitación de la pista, los casi 5.000 metros cuadrados nuevos que le estamos sumando a los 10.500 actuales de la nave vieja, a la terminal nueva y la inauguración de las mangas. Nos vamos a meter un poco más en eso un poquito más adelante, pero me dijiste que aproximadamente entre directa e indirectamente hay 400 y pico de personas
dentro del aeropuerto. ¿Qué cosas vos valorás a la hora de trabajar justamente con otra persona? ¿Qué decís? Esta cosa la valoro, esta cosa me sirve, esta cosa la aprecio y hace que pueda trabajar mejor en conjunto. Bueno, a ver, cuando uno ingresa a una institución de esas características, lógicamente tiene que tratar de hablar con los referentes y a su vez los referentes preguntarle consideraciones de cómo trabaja o cómo son sus recursos o cómo son los recursos humanos que ellos mismos lideran como para tratar de informarse. Después uno tiene que ir a ver si realmente, porque sobre Claro. todo el ser humano en general, pero el argentino en particular, enseguida juzga Mm, los comportamientos. Y, y en realidad lo que uno valora no solamente en el aeropuerto, sino en la vida en mm, general, son aquellas personas que son buenas personas, que sabés que tienen buena fe, que pueden equivocarse, pero si se equivocan porque hacen y no de mala fe. Bueno, esas total. personas siempre nosotros tratamos de contenerla, de ayudarla y demás. Y yo hago un paréntesis, yo particularmente en estos 53 años de vida no creo en las malas personas. Mira, Yo creo que existen las personas que ignoran acciones buenas, pero no existe el ser humano, eh, me estoy poniendo muy reflexivo, ¿no? no, no, pero me Pero, encanta, pero, sigamos por pero no, acá. no, no, no existe para mí el ser humano que haga, digamos, algo determinado para hacer el mal. Creo que esa persona desconoce, salvo que tenga algún problema, ¿no? Lógico. Psiquiátrico Sí, sí. o algo por el estilo. Creo que esa persona desconoce las buenas acciones o necesita una mala acción para llegar a lograr algo. Pero bueno, es una reflexión muy particular que tengo que no sé si meterme en ese tema porque la tengo medio así Está bien, está bien. por arriba. Pero bueno, apuntando a eso, yo valoro aquellas personas que, digamos, que tienen voluntad de trabajo y de realizar las cosas, pero siempre buscando la buena acción, digamos, Después sí, siempre va a haber alguna que otra patadita, Claro. alguna pisada de callo Mm, que yo le menciono, pero bueno, es complejo por ahí llevar adelante una estructura de estas características, pero también a veces la misma dinámica, cuando yo le llamo la pelota empieza a rodar mm. y el juego, digamos, empieza a funcionar, cuando vos tenés varios actores que van por el mismo lado, eso tracciona al resto, entonces evita Claro. que las personas. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un recurso humano es tener tiempo ocioso dentro de una empresa. Mira. Y cuando nosotros asumimos, nos encontramos con. Siempre hago un poco la misma analogía. El aeropuerto es una gran casa Mm. gigante con una gran familia, que son estos 150, 160 personas. El resto de la comunidad aeroportuaria puede ser los primos, los familiares que a veces nos vienen a Claro. visitar, con todas las puertas y las ventanas abiertas y afuera había una tormenta tremenda y no sabíamos qué cerrar primero. Mira. El gran portón era la pista, Mm. necesitábamos hacer una rehabilitación de pista y por suerte y por decisión del gobernador, a partir del 20 de septiembre la pista se cerró y hoy está en reconstrucción. Eso es el famoso, ¿viste? Todos decíamos, uy, Cierra el cierra el aeropuerto. aeropuerto. Tenían por qué y el por qué era este. Exactamente, necesitábamos cerrar la pista para hacer la rehabilitación porque no podíamos operar Mm. haciendo una rehabilitación de esas características digamos, con el aeropuerto abierto. Volvamos a la anterior. 10 de diciembre entonces de 2023 me dijiste, asumiste y encontraste un montón de cosas.
¿Cómo fue ese Eh, camino de cómo encontraste y cómo está ahora también? no, lo que siempre sosteníamos en las distintas reuniones es que lo que veía es que no teníamos volumen de juego, no Mm, teníamos intensidad de juego, o sea, haciendo una comparación con el fútbol, mm, nos encontrábamos como que nos estábamos queriendo acomodar en la cancha. claro, Pero cuando pudimos destrabar un poco el tema de la rehabilitación de pista y demás, eso nos encaminó bastante detrás de la alineación de varios planetas, que era la pista, terminar los 5.000 metros cuadrados nuevos y la inauguración de dos mangas que habían sido colocadas en agosto del 2023, o sea, a poco tiempo de asumir la nueva gestión, y que por una cuestión de accesibilidad no podíamos utilizarlas ni inaugurarlas porque nos faltaba cómo llegar a, la- a las las mangas. mangas. Me parece que cuando empezamos a encontrar un poquito esa intensidad de juego, ese volumen de juego, los centros llegaban, los delanteros podían cabecear y eso realmente, ya cuando entras en esa vorágine, ya, digamos, es difícil pararlo. Esto es como cuando equipo que gana no se toca. Mm, Bueno, cuando un equipo empieza a ganar uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos, es muy difícil que pierda el séptimo, el octavo, el noveno. No quiere decir que no lo pierda. De hecho, hay un montón de casos de equipos que han ganado mm, los últimos 15 partidos de corrido y han salido campeones. mm. Bueno, yo creo que estamos en ese proceso. Estamos con una intensidad de juego realmente importante y eso no nos deja un instante de capacidad ociosa y estamos todos concentrados en lograr estos objetivos que te mencionaba anteriormente. Y algo que veo y me llama mucho la atención y realmente me agrada es que el 100% de las personas que trabajan en el aeropuerto tienen la camiseta puesta del Qué aeropuerto. bueno eso. Hiper importante. Después no podemos desconocer que todos trabajamos o trabajan bajo las condiciones de la administración Mm, pública, con sus vicios, que no pasa solamente en el aeropuerto, sino que pasa en todas las instituciones claro, y no solamente en Santa Fe, en la Argentina también. total. Eh, Pero dentro de esos vicios que son lógicos al ser humano y demás, y se dan un poquito más en la administración pública, vuelvo a, soy recurrente sobre este tema, el sistema y la intensidad de juego que estamos teniendo es importantísimo y algo que también nos condiciona y para bien es que necesitamos llegar a una fecha determinada, Claro. que es para fines de diciembre poder inaugurar la pista. Gran desafío, aparte uno ve y se recontra nota cómo era Santa Fe, cómo era Rosario hace unos años y cómo es ahora. Yo creo que es una gran oportunidad. Hay un montón de cosas que antes por ahí pasaban en Funes o ni siquiera llegan ni a Funes ni a Rosario y hoy por hoy están pasando en Rosario. Entonces entiendo que la ciudad y en general la provincia tiene que tener un aeropuerto a la altura, ¿no? Es un poco eso. Sí, totalmente. A ver, para hablar un poquito del aeropuerto, el aeropuerto, bueno, venimos hablando del aeropuerto, pero para entender un poquito el contexto en el cual se desenvuelve el aeropuerto como ente autárquico. Primero, para contextualizar, estamos dentro de un sistema, digamos, digamos, de una economía extremadamente dinámica y extremadamente competitiva. Mm, Los aeropuertos juegan la Champions League, o sea, mm, son instituciones que tienen que estar muy preparadas. ¿Por qué? Porque las compañías, digamos, el sistema aeroportuario funciona no solamente porque uno tiene la infraestructura necesaria del aeropuerto, mm, radicada en Rosario o en Sauce Viejo o en Ezeiza o en Aeroparque, sino que la línea de colectivo, en este caso mm. la compañía aérea, presta el servicio para que se puedan trasladar los usuarios. Por lo general, el sistema lo manejan las compañías. Si mañana nosotros no tuviésemos compañías interesadas en hacer rutas de Rosario a cualquier destino del mundo, probablemente tengamos un hermoso aeropuerto con baños muy limpios, Mm, digamos, toda la infraestructura en condiciones, pero estaremos prácticamente con operatoria claro. muy baja. Lo que nosotros necesitamos justamente
que crezca el nivel de vuelos y que haya más transeúnte dentro de la terminal. Entonces, estando en un sector extremadamente competitivo como este, cuando uno compite empieza a ver o empieza a notar, digamos, cuáles son las diferencias, las falencias o las oportunidades. En el año 99, cuando se privatizan los aeropuertos se convierten en aeropuertos categoría A, que son los privados, y aeropuertos categoría B, que son los públicos. En el caso del Aeropuerto Internacional de Rosario, es un aeropuerto categoría B, es público. Para competir con el privado nos requiere un poquito más de atención y Claro. de transpirar la camiseta. Los privados, en el caso de Aeropuertos Argentina, hoy tienen 44 aeropuertos en toda la Argentina. Entonces, cuando ellos van y negocian una ruta nueva, por ejemplo, por citar algo, Ezeiza a Madrid, Mm, van y ponen sobre la mesa los 44 aeropuertos. claro. Entonces, de alguna manera, cuando negocian con la compañía, le ofrecen esa ruta, pero también Madrid-Bariloche, digo como ejemplo, Mm, no es que exista, o Madrid-Córdoba, o Madrid-Neuquén, o donde haya un aeropuerto privado. Cuando vamos nosotros, negociamos por uno solo. Entonces ahí digamos, el trabajo o el sacrificio es el doble. No, obviamente que esto no nos limita para nada. De hecho, se están anunciando varias rutas a partir del 2026. Vamos a tener un año muy importante que calculo, si Dios quiere, estaríamos creciendo casi en un 50%. Es un crecimiento gigante. Es un crecimiento importante. Nosotros venimos de 2 años, el 23 y el 24, según los índices de la ANAC, Mm, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, la que lleva, digamos, el tráfico de pasajeros en toda la Argentina. 2 años donde no hemos podido romper el techo de los 500.000 usuarios y estaríamos en un 2026 con suerte arriba de los 850. eh, Solamente teniendo en cuenta una proyección del 26 con las rutas que ya se vienen negociando, que se han anunciado. Hay algo que también a mí me empieza a pasar como usuario, que es que uno tiene que hacer una ruta, pero una ruta hasta simple de, por ejemplo, no sé, Rosario a Buenos Aires, Rosario a Mendoza, Rosario dentro de la Argentina también, sobre todo, y ves el precio del boleto de avión y ves el precio del boleto de colectivo y ves que no hay tanta diferencia. ¿Crees que va a una tendencia de que los argentinos en general empiecen a elegir también el avión? No digo como opción principal, pero sí como una opción más potable dentro de lo que es históricamente eh, la demanda dentro de Sí. ese tipo de productos. Justamente, y antes de comenzar la nota, te mencionaba que había estado en la fundación de un Rotary Mm, en el Círculo de Aviación. Es el primer Rotary de Latinoamérica relacionado a la aviación. Se fundó hace 3 o 4 domingos atrás, mirá. acá en Pueblo Ester. Y ahí había un comandante ya retirado que había trabajado muchos años para Aerolíneas Argentinas y él comentaba que este sector que yo te mencionaba anteriormente, que es el sector aeronáutico, viene creciendo a un ritmo del 9% anual. Es un crecimiento importante. Sí. Si lo llevamos a la Argentina, nosotros estamos creciendo en Argentina a un ritmo del 4% anual. De hecho, julio del 25 con respecto a julio del 24, el crecimiento fue justamente del 4%. En Argentina todavía el sistema interno, digamos, de cabotaje hoy está muy atado al monopolio de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, después de casi 15 años, el año pasado tuvo un resultado positivo, o sea, fue rentable, y eso lógicamente hace que
que el sector se pueda dinamizar un poquito más y empiece a crecer. Todas las políticas que está aplicando hoy el gobierno nacional, digo el gobierno nacional porque justamente ellos tienen la Administración Nacional de Aviación Civil y el ministro que desregula todo ese sistema justamente depende del Ministerio Nacional. O sea, todas las políticas que se apliquen en Argentina en materia del sector aeronáutico son políticas nacionales. Están teniendo una política de cielos abiertos. Hoy estamos arriba de los 20 y pico de convenios de memorándum de acuerdo de cielos abiertos con otros países. Se firmaron más de 20 en la Argentina y esto implica que entre países se puedan poner de acuerdo y puedan compartir rutas y algunas cuestiones que, digamos, facilitan el tráfico entre esos dos países, siempre hablando en términos de aeronavegación. Yo creo que vamos a esa descentralización. Nos falta todavía que se pueda llegar a potenciar un poco más Aerolínea Argentina de forma interna. Las low cost para operar, ya están operando dentro de Argentina, pero hoy operan con aeronaves de fuselaje mediano, ancho, y eso implica de que a los Embraer que tiene Aerolínea Argentina con una capacidad de 100 pasajeros, tenés Airbus de 200 o 250 personas, entonces ya ese tipo de aeronave para el mercado interno argentino no es fácil. Claro. Hoy, si podemos poner en una balanza, vamos a tener que la mayoría de los vuelos se realizan de forma internacional y el cabotaje está bastante limitado, si lo queremos comparar en ese sentido. Pero yo veo que hay una tendencia, no solamente de la Argentina, sino de todo el sistema aeronáutico mundial, de que está cambiando de a poco, digamos, la forma de transporte. Hoy el avión, si bien es un poco más caro, termina siendo mucho más seguro que un colectivo en una ruta, en una autopista de la Argentina, con toda la carencia en infraestructura que eso tiene, en materia de infraestructura que eso tiene. Obvio. ¿Cuántos años son la presidencia de tu rol? Son 4 años, la misma cantidad de años del gobernador. ¿Qué te gustaría dejar de legado en el aeropuerto, teniendo en cuenta tu rol? ¿Delegado o delegado? De legado. Las dos cosas. A mí una de las primeras preguntas que me hicieron cuando me empecé a reunir con algunos referentes del aeropuerto, con gente que había estado, con gente que sigue estando, muchos me preguntaron cuáles eran mis expectativas políticas después de la gestión y yo le contesté rápidamente, sin dudar, y convencidísimo que mi única expectativa era que realmente el ente, en este caso el aeropuerto, pudiese consolidarse en materia de infraestructura. Cuando nosotros asumimos, nos establecimos básicamente tres grandes proyectos. Y hago un paréntesis. 3 grandes proyectos, porque eso yo lo aprendí en la Cámara Junior. También. Un amigo que tenemos en común, a quien le mando un saludo, Edgar Rufinengo. Te mandamos un gran saludo. Un gran saludo. Siempre nos decía que, o les decía, porque él siempre se acerca a los nuevos presidentes y les da muchas recomendaciones. En el caso de mi presidencia, se me acercó y me dijo, mira, te voy a recomendar, tómalo o déjalo, algunos tips que te pueden servir para tu presidencia. Y uno de esos tips era establecer 3 objetivos, porque la presidencia de la Cámara Junior dura un año y sabemos que en un año mucho no se puede gestionar. Total. Yo me vine con ese librito, ese librito sí lo implementé, lo consensué primero con el directorio y después lo implementé. Y estamos trabajando sobre 3 grandes proyectos. El primero tiene que ver con infraestructura,
Sin infraestructura no existen vuelos nuevos, no existe flujo de usuarios, prácticamente te diría que no existe nada. Y en ese sentido, uno de los, digamos, haciendo referencia a la analogía de la gran casa con todas las puertas y ventanas abiertas, el portón más grande que teníamos abierto era el de la pista. Y con la pista colocar un nuevo sistema de balizamiento categoría 3 que nos permite estar en tope de gama con respecto a cualquier aeropuerto en el mundo. Ese sistema de balizamiento categoría 3 te permite en una zona como la que está el aeropuerto de Rosario, digamos, sabemos que el aeropuerto está en la zona oeste de Rosario, cerca del arroyo Ludueña, y eso implica que en épocas del año haya que cerrar el aeropuerto por niebla. Bueno, lo que te permite este tipo de categoría de balizamiento es poder operar con niebla o sin niebla, con visibilidad cero, pudiendo ascender o descender, con un sistema de luces y con un sistema, digamos, técnico en concordancia con la torre, en la cual el piloto puede descender sin ver la pista, sí, lógicamente viendo el eje de pista que son las luces. Entonces, en infraestructura era la pista, era el sistema de balizamiento que nos permite, porque muchas compañías te preguntaban cómo van a solucionar el problema que tienen con la niebla, que a veces por una cuestión de horario, disponibilidad de aeronaves de las aerolíneas, ellos requerían operar de noche. De hecho, nosotros hoy tenemos una relación 60-40, 70-30 de operación a la noche con respecto al día. A la noche nosotros tenemos prácticamente estallado el aeropuerto porque Claro. funciona 70% a la noche. 70% Yo a la entendí que noche. al día. No, a la noche. Por lo cual eso hace que en épocas de niebla muchas veces haya que reprogramar el vuelo o retrasarlo. Entonces empezamos a detectar que era un condicionamiento de las compañías venir al aeropuerto de Rosario. No solamente consultaban en qué estado estaba la pista, sino que cómo íbamos a solucionar para que ellos no tengan que reprogramar los vuelos o puedan cumplir, porque sabemos que también las aerolíneas, al cumplir con los horarios, digamos, tienen una performance que después las ubica Claro. entre las mejores. O sea, es uno de los puntos por los cuales dentro de este sistema aeronáutico son evaluadas. El año pasado también se inauguró un tablero digital analógico de última generación que nos va a permitir, una vez que esté colocado este sistema de balizamiento categoría 3, poder operar con la misma tecnología y bueno, poder inaugurar estos casi 5.000 metros cuadrados más que le sumamos a los 10.500 que hoy actualmente tiene el aeropuerto y las dos mangas. Eso a nivel infraestructura, que era el objetivo, uno de los objetivos. El otro tenía que ver con la conectividad, o sea, una vez que tenemos la infraestructura, empezamos a trabajar con conectividad. Y a partir de la conectividad, bueno, la primera ruta que vuelve de prepandemia es la ruta Rosario. Nosotros habíamos tenido prepandemia la ruta Rosario-Lima con la TAM. Después de la pandemia esa ruta cayó, se pudo recuperar y a partir del 1 de diciembre del 2024 estamos teniendo 3 vuelos semanales Rosario-Lima, que a partir de enero del 26 se pasa de 3 a 5. Mira. También vamos a tener vuelos, vamos a tener entre 3 y 5 vuelos semanales Rosario-Sao Paulo con la TAM, entre 3 y 5 vuelos semanales Rosario-Sao Paulo con GOL. Fue anunciado hace poco la firma del convenio para empezar a operar una ruta Rosario-Madrid a partir del 1 de octubre del 2026.
con aeronaves Airbus 350 con capacidad para 432 pasajeros. Un monstruo. Un monstruo, exactamente. Son Airbus 350. Y bueno, lógicamente se anunció que vamos a tener prácticamente en temporada alta, enero, febrero y marzo, casi 50 vuelos semanales solamente internacionales, Wow. más los cabotajes, todo Ujú. esto a partir de enero, cuando Cuando se fines vuelva a de abrir toda la diciembre, pista y todo eso. exactamente, cuando a fines de diciembre podamos inaugurar la pista. Y el tercer objetivo, gran objetivo, era empezar a potenciar a un aeropuerto en materia de cargas. Hoy nosotros, más allá de que es una decisión que baja, una decisión política que baja del gobernador al ministro y del ministro a la secretaría y la secretaría al ente autárquico que es el aeropuerto, nosotros detectamos que, bueno, nosotros, digamos, se sabe que en un radio de 200 kilómetros a la redonda de Rosario o del aeropuerto, hoy se produce el 70% de, de la producción agroindustrial Mm, de la Argentina, y esa producción no sale por Rosario, sino que sale por otros aeropuertos. claro. Eh, el más importante en ese sentido es el de Ezeiza. Entonces dijimos, si se produce acá, ¿por qué tendría que salir por Ezeiza? Empezamos a trabajar y detectamos que hoy la mayoría de las aeronaves que salen desde Rosario tienen una capacidad ociosa del 80% en la bodega, y empezamos a trabajar con cada una de esas compañías, empezamos a abrir, en algunos casos tuvimos que cerrar puertas y ventanas y portones, y en este caso empezamos a abrir algunas puertas y algunos portones relacionados a las cargas. Nosotros tenemos un depósito fiscal que Mm, se llama de FIBA Murchison, tenemos casi más de 800 metros cuadrados asignados a ese depósito fiscal, con una operatoria determinada. Y venimos con esa impronta de empezar a trabajar. Tuvimos que empezar a relacionarnos con gente vinculada al comercio exterior, forwarder, despachante de aduanas, courier, empezar a mostrarle que desde Rosario y con una capacidad ociosa en bodega del 80% también podían empezar a sacar sus productos. claro. Y acá hay un chip, hay una anécdota muy, muy linda que sucedió hace poco, una exportación que se hizo de un frigorífico desde Rosario. Mm, Tenía Salía el camión con carne congelada para enviar a Estados Unidos, y se tenía que despachar desde Rosario. mm. Y el camionero, cuando sale con el camión del frigorífico, automáticamente toma la autopista hacia Buenos Aires. Y en un momento alguien lo llama o se dan cuenta de que estaba yendo para Ezeiza, y en Claro. realidad esa mercadería tenía que salir desde Rosario. Lo cuento como, no solamente como una anécdota, sino que el camionero, el despachante de aduana, el asesor en comercio exterior, el courier, todos estamos chipeados con un formato un tanto porteño, ¿no? Claro. Y a veces no solamente es tomar una decisión, sino que la gente debe acompañar un poco esa decisión. Y me parece que esto de crecer en cargas y crecer también en usuarios es lo que realmente va a potenciar al aeropuerto para convertirlo en uno de los aeropuertos más fuertes de la Argentina. Gran historia, gran camino, grandes desafíos. Es impresionante todo lo que fueron logrando en el aeropuerto en estos años que te toca liderar. Ya para cerrar, la verdad que de mi parte lo disfruté mucho. Te hago las últimas dos preguntas, que es que, nuevamente, todo un camino liderando, aprendiendo desde la JCI hasta hoy en tu puesto. Hay muchos jóvenes que nos miran. ¿Qué consejos le darías a aquellas personas que quieren empezar a liderar o empezar a emprender o empezar a animarse? Bueno, algo que tenía pensado comentarte, y me viene perfecto la pregunta esta. Yo tengo una frase que me identifica mucho,
y tiene que ver con que nunca desistas de tus sueños, sigue tus señales. Muchas decisiones que yo he tomado en mi vida, la he tomado por distintos motivos, pero fundamentalmente la he tomado porque eh, estaba convencido de lo que hacía, independientemente de que haya algún sustento de información que pudiese avalarlo. Esto de, de irme de un trabajo con toda la impronta de mi abuelo, mi bisabuelo y mi padre, tenía que ver con una sensación y un convencimiento mío. Eso es lo que me llevó a llegar hasta donde llegué. No solamente en lo profesional, ¿no? También en lo familiar, Mm. en las amistades y demás. Esas señales que muchas veces uno las ve y por X motivo, por inmadurez, por edad, por otras cuestiones, no se anima a tomarla. Yo creo que si uno está decidido y tiene la sensación de que realmente es por ahí, eh, lo tiene que ejecutar, sea como sea. Es fácil plantearlo y hablarlo a los 53. Mm. Era muy difícil que te lo cuenten a los 20. Si a mí me lo contaban a los 20, probablemente me hubiese costado dimensionarlo, pero hoy haciendo una retrospectiva hacia atrás, hacia mi adolescencia, hacia mi juventud, la verdad que eh, lo siento que fue así, que ese es el camino que yo quería recorrer y que siempre soñaba con más, con llegar a subir un escalón más eh, en la vida y que me dé las satisfacciones que hoy me está dando. Pero me parece fundamentalmente, ya para ir cerrando, no hay que pensar, nunca hay que poner los objetivos particulares sobre los objetivos generales. En el corto plazo, seguramente te va a dar buenos resultados y vas a decir, uy, qué bueno, al final tenía razón, logré lo que quería. Pero ya en el mediano y en el largo plazo, a la larga no es bueno. Uno tiene que tener sus objetivos particulares porque es lo que realmente te lleva y te hace y te levantás a la mañana diciendo, bueno, yo quiero lograr esto, quiero conquistar aquello, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer esto, pero siempre tratando de que sea a nivel grupal. Esto me lo enseñó mucho la JCI, mucho la Cámara Junior. Todavía no lo encuentro en la política y creo que no lo voy a encontrar nunca. Mira. Es muy difícil, pero me parece que las cosas se logran así. De todas formas, voy a morir pensando de que son así, nada, y menos a esta edad, me va a cambiar. Pero siempre los objetivos generales tienen que estar por arriba de los particulares. Y me acuerdo una frase eh, que se la escuché a un periodista cuando post campeonato 2018, Mm. 2022, cuando la Argentina gana el Mundial del 2022, todos decían, ¿por qué? ¿Por qué ganamos ahora? Mm. ¿Por qué no ganamos en el 2014? ¿O por qué no ganamos en el 2010? ¿O por qué no ganamos en el 2018? Y hay un periodista que decía que él sentía en que los mundiales anteriores los jugadores habían jugado para Messi, que los jugadores habían jugado con Messi. Y en este mundial los jugadores jugaron por Messi. Mm. Y ahí me parece que está digamos, el quid de la cuestión. Muchos de los jugadores dejaron alma y vida sabiendo que el mejor jugador del mundo era su última oportunidad y para mí eso y
algunos otros penales que se cobraban en el medio, fue Claro, lo que realmente motivó al equipo. Porque la verdad que lo que pasó con Argentina y con Scaloni realmente es un tema impresionante. para que cualquier empresa, es un caso de estudio en Harvard, porque Total. escuchar a un jugador que está dispuesto a hacer banco porque no está en las mejores condiciones, y desearle el éxito al que está en su reemplazo, hoy en el mundo que vivimos, eso tiene que estar trabajado, pero de una manera extremadamente profesional. Coincido. Y más o menos empezamos hablando y recalcando mucho. Justamente era una de las preguntas de tus 20 años, de tus 20 años. ¿Qué le dirías, qué le diría el Esteban de hoy al Esteban de hace 20 años? El Esteban de hoy al de 20 años. Eh, hay otro concepto de vida que también lo tengo. Cuando a veces te preguntan, ¿de qué te arrepentís en la vida? Mm, Y la verdad que yo no me arrepiento de nada. Porque lo que hice, lo hice en un contexto y en una situación determinada. Estamos hablando en términos normales, ¿no? lógico, no. Nada grave, nada Nada grave. grave. Nada grave. Y si hubiese sido grave, seguramente por algo se hizo Mm, y en el momento que se hizo. Entonces, hoy, decir, me arrepiento de no haber hecho esto, me arrepiento de no haber hecho lo otro, es muy difícil porque la decisión se tomó hace 20, 15, 10, una semana y por algo se terminó tomando esas decisiones. Eh, yo creo que hoy estoy muy orgulloso de haber hecho el camino que hice, sobre todo con la prolijidad que lo hice, porque a lo mejor podía haber llegado, eh, no por la presidencia del aeropuerto, ¿no? mm. Sino por otras cuestiones, podía haber llegado mucho antes. Sin embargo, yo creo que una de las virtudes, o la virtud más importante que tengo es la prolijidad. Pero también el defecto más importante que tengo es la prolijidad, porque muchas veces la prolijidad me limita, Claro, pero siento que lo hice con mis tiempos. parece excelente. ¿Cómo la pasaste? Perfecto, 10 puntos. Perfecto, pasó volando. De mi parte pasó Pasó volando. volando, sí, sí, bueno. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación y un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves en otro capítulo de Ver el Cubo. Adiós.